Música comunista, parte 2. Dicen que no hay malas segundas partes, o quizás es al revés, pero no siempre son malas al menos. Y creo que esta segunda parte ha de gustar a los que en su mayoría les gustó la primera, pues la música que revisamos fue solo un fragmento de las composiciones que existen y que ha creado el comunismo en Rusia así como en otros países del orbe. Pero esta vez nos volveremos a concentrar en la URSS y sus composiciones, marchas, himnos que tuvieron relevancia en los cerca de 100 años que duró el proyecto soviético. Muchos de sus comentarios en el primer video me sirvieron para hacer este segundo, pues me mostraron algunas piezas que sí conocía pero que no había metido en el primer video, o que desconocía completamente y que juzgué importante incluirlas en este segundo. Por lo que esta lista será realizada en su nombre, y gracias a su participación mis queridos suscriptores y personas que se pasan por este canal, a las que también se les estima y no se les trata de menos. Pues como he dicho, este es el canal de todos nosotros. Así es que pónganse cómodos, preparen los oídos para escuchar música, himnos, composiciones del comunismo, parte 2. Número 1. La Casa del Octubre Rojo y la Marcha Soviética. Pese a que estas no son composiciones propiamente comunistas, sino que son creaciones para una película hollywoodense y un videojuego, muchos me preguntaron en el primer video por ellas. Y creo que incluso los mismos enemigos del socialismo o aquellos que no poseen tal ideología han creado soundtracks, composiciones que son destacables, como esta, así como también la que compusieron para el juego de Red Alert. Ambas son composiciones épicas que parecen ensalzar al enemigo soviético como un enemigo respetable, indómito e inmenso. Quizás amenazante, pero sin lugar a dudas, épico. Por ello, ocupan un puesto en esta lista que aunque no fueran creaciones propias de la URSS o de algún país socialista, sí merecen ser reconocidas y apreciadas. Por si quieren buscarlas y descargarlas, son realmente estimulantes. La Casa del Octubre Rojo es un soundtrack creado para una película estadounidense del año 1990, basado en el libro del mismo nombre, escrito por Tom Clancy. El compositor de esta pieza es Vasil Poledouris. La canción está inspirada, como lo podemos notar, en composiciones típicas soviéticas y el idioma en el que está cantada es, como no podía ser de otra manera, ruso. Al igual que la Casa del Octubre Rojo, la marcha soviética de Red Alert está cantada en ruso. La letra habla de la conquista que la Unión Soviética logrará de todo el mundo, siendo la nación más poderosa de la Tierra. El coro que le entona sin dudas transmite esa emoción, aunque no comprendamos una palabra de ruso. Red Alert, como sabemos, es un juego que salió en el año 2008 desarrollado por EA y fue lanzado en varias plataformas, principalmente en PC, pero también para Xbox 360 y PlayStation 3. El compositor de esta banda sonora fue el músico Frank Klepacki, con la contribución de James Hannigan y Timothy Wynn, aunque no se sabe en qué medida estos últimos participaron en la producción de la banda sonora del juego. Número 2. La canción de los cosacos y los cosacos del Don. La canción de los cosacos sin duda nos transmite esa emoción de los guerreros mercenarios rusos que lucharon durante mucho tiempo para los zares, muchos de ellos aún reverenciados y respetados hasta el día de hoy. Así es que no es extraño que en la Unión Soviética se hicieran composiciones referentes de estos guerreros, como esta en específico que nos habla del valor del soldado cosaco que lucha por la patria, y que los demás soldados le rinden homenaje recordando a la vez los hermosos paisajes rusos, mientras los cosacos cabalgan contra el enemigo invasor. La canción fue escrita en 1937 y es perteneciente a la ópera soviética Tierra Virgen. La otra canción de los cosacos, como podemos escuchar, replica el cabalgar de estos guerreros, quienes se unen a las fuerzas del Ejército Rojo para expulsar a los invasores. Número 3. Polushka Pole. Esta canción sin duda es magnífica. Muchos la vinculan, como no puede ser de otra manera, con la Segunda Guerra Mundial, y es verdad que se entonaba en esa época, así como en la actualidad, teniendo en mente a los bravos soldados del Ejército Rojo, los héroes que han de salvar a la patria del invasor alemán. Sin embargo, esta canción se compuso en los tiempos de la Guerra Civil Rusa, ya por los años de 1918 y 1920. La música fue compuesta por Lev Kniper, con la letra de Viktor Gusev. La canción era parte de una sinfonía con coro con letra de Gusev llamada Un poema de como sol acerca de un soldado, compuesta en 1934. Es muy común encontrarlo en varias películas y obras de la cultura popular como una de las más conocidas. Su particular tono nos recuerda incluso desde el inicio de la canción el cabalgar de un caballo, en donde va sobre él algún héroe del Ejército Rojo, atravesando las estepas rusas hacia la batalla. La composición inspira movimiento. Oh campo, gran campo, cabalgan por el campo héroes, los héroes del Ejército Rojo. ¿Qué hay en la mente de un soldado cuando parte a la guerra? El decir adiós a su familia cuando podría no volver a verlos más. Número 4. Cuando estábamos en guerra.
La canción proviene de un poema cuyo título era La canción de los húsares, escrito por David Samoilov, incluido en su colección de poemas Voces detrás de las sierras. Escritos entre los años de 1981 a 1985, fue musicalizado por Víctor Stoliarov. La canción ganó popularidad con el nombre de Una vieja canción cosaca. Número 5. Tritankist, Marcha de los Tanquistas. Sobre la frontera, las nubes se vuelven sombrías, también conocido como Tritankista, es una canción popular soviética con temática bélica. Escrita en 1939, la canción es el himno oficial de las tropas fronterizas y de las fuerzas blindadas soviéticas. Posteriormente, adoptada por las fuerzas blindadas de la Federación Rusa. La canción fue interpretada por primera vez en el cine por el actor Nikolai Kryuchkov en la película Los Tractoristas de 1939. Poco tiempo después de la batalla de Khalkhin Gol, en lo sucesivo, interpretada por otros artistas, grupos y cantantes. La canción hace referencia a la incursión japonesa de Siberia en 1938, en donde fueron derrotados por el ejército soviético en la batalla del lago Kazán. En esa batalla se vería por primera vez, exceptuando la Guerra Civil Española, el uso y la victoria de los carros blindados soviéticos. En ese entonces, los tanques soviéticos eran operados por 3 personas hasta que en la Segunda Guerra Mundial se incluyó un operador de radio. La canción cuenta cómo esos 3 tanquistas rechazaron a los invasores japoneses gracias a sus carros de combate. Número 6. Día de la Victoria. Día de la Victoria en ruso, Den Pobedi, es una de las canciones soviéticas dedicadas, como no podía ser de otra manera por el título, a la victoria del Ejército Rojo en la Segunda Guerra Mundial, así también una de las más populares. La canción se refiere al Día de la Victoria, pero a diferencia de otras marchas militares fue compuesta 30 años después de la guerra. En palabras de Vladimir Chainsky, un compositor veterano, la canción parece haber viajado en el tiempo, aunque escrita 3 décadas después de la guerra. Ahora parece que esta canción era la que nos ayudó a obtener la victoria. Con el fin de conmemorar el 30º aniversario del Día de la Victoria, el gobierno soviético anunció un concurso para elegir la mejor canción de guerra. El poeta Vladimir Haritonov, que había tomado parte en la guerra, se acercó a su colaborador habitual, el compositor David Tukhmanov, con la propuesta de escribir una nueva canción para la ocasión. Algunos días antes de la fecha límite llevó sus letras a Tukhmanov, quien compuso la canción justo a tiempo para ser grabada por su mujer y enviada al jurado. Sin embargo, el jurado, que estaba compuesto en su mayoría por compositores de la era de Stalin, se disgustaron con el resultado. La letra les pareció superficial y frívola, mientras que la composición musical fue acusada de abusar de ritmos como el tango y el foxtrot, bailes burgueses que habían sido prohibidos en la Unión Soviética. Aunque la canción estaba completamente desaconsejada de interpretarse, el cantante Lev Leshenko, uno de los cantantes soviéticos más populares, se atrevió a presentarla durante su concierto en Alma-Ata en abril. La canción fue interpretada durante el programa Luz Azul el 9 de mayo por otro cantante, Leonid Smelanikov, pero su interpretación fue escasa y falló al atraer al gran público. La canción no volvió a ser interpretada hasta el 10 de noviembre, cuando Leshenko la revivió para un gran concierto emitido en directo por las televisoras soviéticas en el Palacio Estatal del Kremlin, y resultó un gran éxito. El público la aclamaba para un bis. Desde entonces, la canción ha sido interpretada en cada celebración por el Día de la Victoria en la antigua Unión Soviética, como en la actual Federación Rusa. A menudo con un broche final, pues la estrofa final terminaba con fuegos artificiales en la Plaza Roja. Según se dice, al líder soviético Leonid Brezhnev le gustaba mucho, especialmente cuando la interpretaba Josip Kobzon, y le dijo a Haritonov que la gente cantará esta canción muchos años después de que usted y yo desaparezcamos. Las expectativas de Brezhnev se materializaron, en parte porque, como explica el investigador estadounidense David McFadden, esta poderosa canción no se basa en la valentía de los jóvenes soldados, sino en las memorias particulares de los envejecidos y canosos veteranos. Su combinación conmovedora de la alegría por una espectacular victoria y la tristeza por las grandes pérdidas suena tan relevante hoy, como cuando la guerra en sí es algo que muchos jóvenes rusos ni conocen ni les interesa. Número 7. Oscura es la noche. Es una canción con tintes melancólicos que habla, como no puede ser de otra manera, sobre la guerra, pero en un tono más profundo, en el pensamiento del soldado en su familia, más que en un sentimiento patriótico de devoción al país. Fue una canción muy popular durante la época soviética y aún hoy en día es recordada y escuchada.
Fue compuesta por Nikita Bogoslovsky con letra de Vladimir Agatov, especialmente para la película Dos Soldados, pero Leonid Utiosov grabó la canción sin permiso ni conocimiento de los autores, convirtiéndose así en el primero en hacerlo, pero fue la actuación de Bernes lo que la hizo tan popular. En la película, Bernes es un soldado que recuerda a su esposa y a su hijo por la noche mientras canta la canción. Aunque condenada al ostracismo, la canción se convirtió en un símbolo de los años de guerra para millones de soviéticos. Oscura es la noche ha sido descrita como una canción lírica imbuida de un sentimiento de nostalgia y que expresa devoción por el ser amado, que ayudó a revelar el lado personal de la vida militar, indiscernible en el rugido de la guerra, contrastando con las típicas marchas de guerra. Aunque apareció por primera vez en la película antes mencionada, ha hecho aparición en otras obras cinematográficas como Cenizas y Diamantes de 1985. En 2005 se convirtió en el tema principal de la película israelí del mismo nombre, y un año después sería también el tema principal de una película de terror sueca llamada Frostbite. Número 8. Marcha de los Artilleros. La Marcha de los Artilleros de Stalin, o simplemente La Marcha de los Artilleros, es una canción rusa escrita en 1943 por Viktor Gusev y compuesta por Tikhon Kremnikov. Es una canción de tipo patriótico compuesta con el objetivo, como muchas de su naturaleza, para inspirar a los soldados a la batalla durante la Segunda Guerra Mundial. La canción trata sobre los defensores de la patria, quienes encargados por Stalin deberán hacer frente al enemigo, a la vez recordando a los artilleros a sus esposas y familias, a las cuales defienden en esta guerra. Número 9. Marcha de los Defensores de Moscú. La marcha o canción de los Defensores de Moscú es una marcha militar soviética utilizada originalmente por el Ejército Rojo y que apareció por primera vez durante la batalla de la defensa de Moscú en 1941. La letra de la marcha la escribió Alexei Surkov, mientras que la música fue compuesta por Boris Mukuruzov. A principios de octubre, la Wehrmacht inició su ofensiva para hacerse con la capital rusa. En estado de shock, el escritor Alexei Surkov compuso un tema que tituló Defensores de Moscú. Los poemas se publicaron por primera vez en el periódico Krasnoarmeyskaya Pravda el 3 de noviembre de 1941, lo que atrajo la atención al Estudio Central de Cine Documental de la URSS. Boris Mukuruzov puso música al texto y la transmitió en un documental sobre la defensa de las ciudades Volokholamsk y Mosaysk, situadas en la periferia de la capital. Más tarde se interpretó en una orquesta en la película documental soviética de 1942 llamada Moscú contraataca. También fue utilizada en la película A las 6 de la tarde después de la guerra del año 1944. La canción forma parte de un repertorio tradicional de muchas bandas militares rusas y una de las tantas composiciones hechas en la Gran Guerra Patria. Hoy en día se suele interpretar en el desfile del Día de la Victoria justo después del adiós de Slavianka, que ya revisamos en el primer video. Número 10. El Ejército Rojo es el más fuerte. También conocida como Ejército Blanco, Varón Negro, es una canción de marcha soviética, escrita por Pavel Grigorievich Gorinstedt, conocido como Pavel Gorin o Pavel Grigorev, y compuesta por Samuel Pokras. Fue escrita en 1920 durante la Guerra Civil Rusa. La canción estaba pensada como un himno de combate del Ejército Rojo. El contexto inmediato de la canción es la ofensiva final de Crimea en la Guerra Civil Rusa por las tropas de Piotr Wrangel. En julio de 1920, el segundo verso hace referencia al llamado a un esfuerzo para la lucha final en Crimea, publicado por el Consejo Militar Revolucionario en el periódico Pravda. Si bien la canción posee un estribillo, repite constantemente: el Ejército Rojo es el más fuerte de todos. Tan solo con la primera estrofa de la canción podemos comprender el patriotismo revolucionario que inspira al decir lo siguiente: el Ejército Blanco y el Varón Negro se preparan para restaurar el trono del zar, pero desde la taiga a los mares británicos el Ejército Rojo es el más fuerte de todos. Varón Negro es un apodo perteneciente a Wrangel por su supuesta inclinación a utilizar prendas de ese color, así como sus unidades de élite. De hecho, la ofensiva de Wrangel fue detenida por el Ejército Rojo y Wrangel y sus tropas se vieron obligados a retirarse a Crimea en noviembre de 1920. Perseguido posteriormente por la Infantería y Caballería Roja y Negra, Wrangel y el resto de sus soldados fueron evacuados de Crimea a Estambul el 14 de noviembre de 1920.
La canción se hizo popular a inicios de la Unión Soviética. Se cantó en un mitin en Leningrado en 1923 contra la línea Curzon, adquiriendo otro significado, la línea de los mares británicos, en vista del ultimátum de Lord Curzon. La línea Curzon fue el nombre que el secretario de Relaciones Exteriores prestó a la delimitación del territorio soviético y polaco tras su disputa en la guerra soviético-polaca. Nadezhda Krupskaya, la esposa de Lenin, la nombró una de sus canciones favoritas junto con la Internacional. La canción, como muchas otras, tenía variaciones. Fue impresa por primera vez en 1925 y posteriormente se publicó con el nombre De la taiga a los mares británicos. Así también como la canción del Ejército Rojo o simplemente Ejército Rojo. Sin embargo, el título más conocido sería designado en el año de 1937, cuando se le llamaría por primera vez El Ejército Rojo es el más fuerte. La canción fue adoptada por el batallón Chapaev y las brigadas internacionales en la Guerra Civil Española, y supuestamente fue cantada en una de las cámaras nazis de tortura por el comunista checo Julius Fusik. Aún después de la caída de la Unión Soviética se sigue entonando en ocasiones especiales en la Plaza Roja de Moscú. Durante la Viena Roja, la melodía se utilizó para la composición Die Arbeiter von Wien, los trabajadores de Viena, destacando aquellos que luchan por un futuro brillante del proletariado. Fue escrita por Fritz Bruegel en 1927 y se hizo popular por el uso que le daban los socialistas austríacos. También fue adaptada esta letra en turco como la Marcha de los Trabajadores Austríacos, Avusturya Ishi Marshi. Como vemos, es una de las composiciones más importantes y que más impacto ha tenido a nivel internacional. Número 11. Constelación de Gagarin. Naturalmente que la hazaña del cosmonauta ruso más célebre no podía pasar desapercibida para el mundo del arte y particularmente para la música. Muchas composiciones se han escrito sobre Gagarin y su hazaña de ser el primer hombre en el espacio enviado en la cápsula Vostok 1 el día 12 de abril de 1961, completando una órbita de la Tierra. La canción que escuchamos en este momento recibe el nombre de Constelación de Gagarin como un homenaje. Compuesta por Alexandra Pakhmutova y escrita por el poeta Nikolai Dobronravov en el año de 1970 y 1971, un ciclo de canciones patrióticas soviéticas. Su gesta también fue inspiración para las piezas Ey Gagarin de Jean-Michel Jarre y Gagarin I Love You de Underwood. Número 12. Napolie Tanki Grojotali. La canción de los tanqueros soviéticos es una canción popular rusa que ocasiona en aquellos que la escuchan una gran tristeza y melancolía, porque nos habla de aquellos guerreros que no han de regresar a sus hogares, con la estrofa de que aquel soldado ya no es un prometido, ya no volverá a ver a la mujer que amaba, ni a su madre, ni a sus hermanas. Fue popularizado en la película de 1968, A la guerra como en la guerra, acerca de una tripulación de tanquistas de los Su-100. La canción no tuvo un título como tal, sino que se nombró como las primeras palabras Napolie Tanki Grajotali, es decir, en el campo retumbaban los tanques. La melodía se originó en una canción antigua que solían entonar los mineros rusos llamada Sirenas sonaron las alarmas, popularizada en 1940 por la película Gran Vida. La letra de la canción fue reemplazada durante la Segunda Guerra Mundial. Las marchas soviéticas como esta expresan muchas emociones, muchas de ellas sobre el patriotismo, la valentía, la defensa a la madre patria, a las familias, la destrucción del enemigo, pero otras resultan quizás mucho más emocionantes por la carga melancólica o de tristeza que llevan consigo. Por una guerra que es terrible en todos los tiempos, el soldado que lleva a su familia en el corazón, que lleva además de su valor un recuerdo imperecedero de su amada, y que ésta lo esperará preocupada, quizás no regrese, una visión más cercana a lo que el individuo siente en la guerra, en cada combate, por lo que estas composiciones son hermosas en verdad, nos cuentan un poco de la historia soviética, pero a la vez de nuestra historia como humanidad, de los valientes soldados del Ejército Rojo, de los legendarios cosacos, melodías que una vez más hacen latir nuestros corazones. Si el video te gustó, por favor, ya sabes cómo indicarlo. Comparte este video con tus amigos, conocidos o familiares. ¿Conocías estas composiciones? ¿Qué te han parecido? ¿Cuál es tu favorita? Abajo en los comentarios podrás expresarte. Antes de irme, deben saber que me complace mucho sus comentarios, sus palabras de ánimo, así como los que comparten conmigo y con la comunidad. Eso me incentiva a seguir subiendo contenido. Igualmente estoy consciente de que música soviética o socialista existe una inmensa variedad, así es que agradezco que me puedan ayudar recomendando más piezas en los comentarios.
Posiblemente podamos ver una parte 3. Sin más por el momento, me despido y les deseo que tengan una feliz Navidad y un buen año 2023. Muchas gracias.